Rito. Buenos días, Inge. Buenos días, ¿cómo está Edison? Buenos días, profe. Buenos días. Frío que hace. Esperemos los que se conecten los otros tres, creo que faltan o cuatro compañeros. ¿Cómo están viendo la materia? ¿Qué les está pareciendo? Hasta mientras conversemos. ¿Aló? Algo, sí le entiendo yo, pero poco nomás. ¿Listo? Sí. Es que ha de ser nuevo, ¿no es cierto? Para ustedes, un poco la geología y esas cosas. Eso me enseñaron a mí en el colegio. Mm, Ajá. Pero como ya me gradué hace tiempo del colegio. ajá. Claro, uno se olvida, ¿no? ¿Hace cuánto se graduó? Yo me gradué hace 4 años. Pucha, ya es bastante, sí se olvida. Sí. Ujú. Es verdad, se olvida uno. Ahí eso, en el bachillerato me enseñaban biología, geología, todo eso. Química, de todo me enseñaban. Y me enseñaban lo superior porque en ese entonces era por ejemplo, había un bachillerato de sociales, matemática y biología. Y yo estuve en biología y me enseñaron casi todo eso, pero no me acuerdo ya casi nada. ¿Químico biólogo era o solo Sí, biología? químico biólogo, Ah, químico biólogo. estuvo Ujú. todavía en los bachilleratos que había chance de escoger así, ¿no? Sí, ajá. Yo también estuve en bachillerato así, obviamente. Soy más grande, ¿no? Mm. Pero, pero no sé, a mí me parece que ahí Ujú. se aprendía más. O no sé si eso será Sí, mi... porque en sí, en química mismo, en química y en biología, por ejemplo, nos mandaban a comprar un cuaderno de 200 hojas y teníamos que hacer la tabla periódica hasta aprendernos de memoria todito. De eso que tal de la tabla. Sí, ajá, eso, y aparte nos hacían hacer ejercicios, conversiones, de todo. Claro, Ujú, acentúan sí, bastante en química, biología y anatomía en químico biólogo. ajá. Anatomía solo nos dieron un parcial, ¿En serio? porque, ajá, sí, nos dieron, creo que era un parcial, sí, porque al final del parcial tenía como para, teníamos 2 cupos de regalo para poder asistir a una autopsia. Ya, los cupos de regalo para una Ajá, autopsia. sí. Suena extraño, ¿no? Sí, ajá, sí, y bueno, no, como a mí me daba miedo, yo no, o sea, pasé el parcial, pero no, a mí me daba miedo eso. Ya, Sí. qué cupos para una autopsia. Yo sí sabía ir también, yo fui a un par de autopsias, una vez nos llevaron a una necropsia, Mm, sacaron a una exhumación, perdón, a una exhumación, le sacaron a un muerto que había estado 2 meses, eh, era un cuerpo no identificado y nos llevaron como a ver y analizar algunas cosas, pero eso sí fue un poco denso. De ahí las autopsias creo que estábamos nosotros sí, acostumbradas, porque habíamos visto algunas. chuta, Ujú. uno nunca había visto eso y no, qué miedo. Yo sí, no. Sí es denso, ¿no? Sí, es muy tenso eso. Y yo vi las fotos porque se fueron unas compañeras, Ujú. yo vi las fotos y como, ay no, era feísimo eso. Sí, No, yo sí vi en vivo y yo las autopsias. Sí, Mientras, buenos días. buenos días, ¿cómo está Jennifer? Ayúdenme anotándose también en el chat para llevar el registro. Solo Jennifer se anota.
Nos falta todavía, a ver quién nos falta. Tiene 2 minutos porque dijimos 10 y 10. Nos falta Mayra y nos falta Leandro. Esperémosles hasta las 10 y 10, tienen 1 minuto. ¿Qué pasaría? Las conexiones que a veces también se ponen locas. Hoy día ya vamos a pasar ya un poco más a edafología. Ya hemos visto geología. Una pequeña introducción como para que tengan una idea nomás. Ahorita ya vamos a la parte de edafología como tal. ¿Dónde está lo que les quería compartir? No creo, se me ha ido, se me ha perdido. Mientras se conectan los compañeros, voy a buscar otra vez lo que quería compartirles. Aquí. Está bueno. Se me ha cerrado. Frío que hace. No, se me ha cerrado este archivo y no me acuerdo dónde lo tenía guardado.
Working. ¿Me escuchan tal vez? Ahí ya me... Sí, Liz. Ya. Es que me salió un mensaje que decía su micrófono está dañado y yo digo, ¿qué es? Estaba intentando acomodar. Pero sí me escuchan, ¿verdad? Ya, hoy día, como les decía, ya vamos a empezar a hablar de la edafología como tal, ¿sí? Y bueno, vamos a ver como algunos conceptos de algunos autores, porque algunos consideran que la edafología es una ciencia, otros, en cambio, consideran que la edafología es como una rama nada más, ¿sí? Y otros dicen es una disciplina. Entonces son como diferentes formas cómo es, de visión que tienen sobre la edafología. Son las definiciones que estaban por aquí. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a ir viendo ya como parte de nuestro estudio la edafología como tal. Habíamos tenido previo a esto una introducción a la geología. Sabimos cosas como súper sencillas, igual que tengan relación un poco con la tierra, con el suelo, ¿sí? Y en ese sentido habíamos visto algunos conceptos fundamentales, como el tema de la tierra mismo, las capas de la tierra, las esferas de la tierra. Además de eso vimos igual los tipos de rocas, ¿sí? Que hay en la tierra. Entonces, en ese sentido, no sé si tengan tal vez alguna pregunta sobre el tema de la geología para poder pasar ya a la edafología como tal. ¿No? ¿No tienen preguntas? Yo no, profe. Ya. Entonces pasemos a la edafología como tal. Como les decía, la edafología se considera para algunos una rama, para otros una disciplina científica y para otros autores es una ciencia, ¿sí? Sin embargo, este concepto ha ido como evolucionando, como todos los conocimientos que tenemos en la actualidad ha ido evolucionando. Entonces vamos a ver, por un lado, una definición del 2019, nos dice que la edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación con las plantas y el entorno que la rodea. Entonces, digamos, para este grupo, es una rama de la ciencia como tal, entonces no la elevan como a ciencia todavía. Ahora, lo que sí es importante es que esta estudia la naturaleza y la composición del suelo. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando digamos, de su cuestión física, pero también de su composición química. Es decir, estamos hablando de aspectos físicos y químicos del suelo. No solo la cuestión de, no sé, física, sino también la química del suelo, es decir, qué componentes tiene el suelo, qué químicos o qué elementos puede haber en el suelo, ¿sí? Y cómo estos también se relacionan con las plantas, con los animales, es decir, con el entorno en donde encontramos suelo como tal. Y claro, y cómo esta interacción genera incluso que haya modificaciones de este suelo, ¿sí? Porque el suelo tampoco es una cosa estática que siempre está igual, sino todo el tiempo está en constante transformación. Y la interacción que tenga con plantas o animales justamente van a transformarlo. Por otro lado, un concepto un poco más antiguo, del 2009, nos dice que la edafología es la ciencia que se encarga de estudiar el suelo, todos sus aspectos. Desde su morfología, cuando hablamos de morfología estamos hablando de la forma, ¿sí? Cómo se forma el suelo, o qué forma tiene el suelo, más bien morfología, su composición,
Cuando hablamos de composición, hablamos de componentes del suelo, tanto físicos como químicos. Igual las propiedades físicas y químicas que tenga el suelo, es decir, cómo éste se comporta. Y las propiedades biológicas que este suelo también tenga. Y además se estudia desde la edafología, la formación, la evolución, la taxonomía, la distribución del suelo, la utilidad que tiene el suelo, y también se habla algo muy importante que es la recuperación y la conservación del suelo, que al menos como ambientales creo que nos compete más el tema de saber cómo conservar, cómo cuidar el suelo de alguna manera, y en caso de que ya haya daños o de que ya haya habido un desgaste, o de que ya haya habido una contaminación, la recuperación del suelo como tal. Ya por otro lado, Pérez, que es otro autor, igual del 2019, considera que la edafología es una disciplina científica que estudia la naturaleza y las características del suelo en su vínculo con las especies vegetales. Si vemos, este concepto es muy parecido al de este otro grupo de Curret, pero yo creo que a pesar de que sea un poco antiguo el concepto de Chavarría del 2009, ese es como el más completo, ¿no es cierto? Porque nos da como varias especificaciones. Claro que todavía está en discusión si la edafología es una ciencia o es una disciplina o es una rama de alguna ciencia. Eso aún está en discusión. Sin embargo, para nuestros estudios nosotros vamos a considerar que es una disciplina científica que va a hacer todo lo que dice acá. Se estudia el suelo, aspectos, morfologías, composiciones, propiedades físicas, químicas, propiedades biológicas, las formaciones del suelo, cómo ha evolucionado también se va a estudiar un poco la conservación y la recuperación. Ahora esta palabra edafología, ya yéndonos a los vocablos griegos, viene de edafos, que significa suelo justamente, y logos tratado, por lo tanto, en conclusión, edafología es el tratado del suelo, ¿sí? O el entender al suelo. Así como vimos que la geología era el tratado de la tierra, es decir, entender a toda la masa terrestre en su conjunto, la edafología solo busca entender el suelo. Ahora ahí es importante tomar en cuenta que el suelo no lo constituye pues desde la superficie hasta el interior de la tierra, sino más bien es la capa superficial, ¿sí? Que tiene una dinámica distinta, la que constituye el suelo como tal. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Voy a abrir el chat por si acaso pregunten por acá. O si está claro lo que vamos a estudiar en edafología o lo que es la edafología. Pero usted qué dice que sí, una disciplina o una rama, ¿O una ciencia? Yo creo una que ciencia. es una rama, la verdad, una rama de otras ciencias. Claro, yo creo que puede desprenderse un poco o tiene mucho que ver con la geología. Entonces viene a ser una rama parte de, porque estudia una parte de la Tierra, pero no en su totalidad. Sin embargo, sí creo que es muy, muy importante todo el estudio que hace, todo el avance que hay, ¿no? En materia de edafología. De ahí vimos, hay varios criterios. Todavía no sabemos si la eleven a ciencia como tal. A ver, déjeme ver, queríamos ver otro texto que en cambio es más de historia. Este. Ahora un poco quería conversarles, o quería que conversemos sobre el origen y el desarrollo de la edafología. Entonces, para eso, igual, este autor hace un poco de entender la historia de la edafología. Ahora, para entender la historia de la edafología, este autor lo que hace es dividir como en 3 etapas. Entonces, se debe entender una etapa precientífica del desarrollo de esta ciencia. Otra etapa que en cambio sería como la aparición del método científico dentro de esta rama. Y a la final como
un periodo en donde se desarrolla como tal la edafología. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de cómo ha ido tomando sentido este conocimiento del suelo. Entonces, él dice que obviamente el suelo es reconocido o conocido hace tiempos remotos, desde que el hombre se volvió sedentario. Ahora, cuando hablamos de sedentarismo, estamos hablando que los hombres, bueno, no los hombres, sino los seres humanos, esto suena muy androgénico, sí, los seres humanos se volvieron asentamientos permanentes en un sector. Antes de eso, de acuerdo a la historia, los seres humanos lo que hacían es como deambular por todos lados, por el mundo, ¿sí? Y vivían más de una cuestión de la caza, de animales en general, y esa era su forma de vida, y de recolectar frutos, cosas silvestres. No conocían la agricultura como tal. Entonces ya al pasar el tiempo, de alguna manera se descubre la agricultura, y la agricultura se descubre gracias a que las mujeres de los grupos, de los gens que se conocen, o de las tribus, se quedaban en un sitio cuando estaban en días de haber dado a luz, ¿sí? Entonces, por la condición misma que genera esto, se quedaban en un solo sitio. O sea, ellas se quedaban mientras que los demás salían a cazar, ellas se quedaban esperando a que regresen. Entonces, esa necesidad o esa cuestión de buscar sobrevivir, porque prácticamente se quedaban solas con sus bebés, lo que hace es que descubran ellas cuando estaban alimentándose de algún fruto, veían que el fruto caía en la tierra, y cuando regresaban, después de que ya se iban, regresaban, encontraban plantas. Entonces empiezan como a pensar qué está pasando, y de esa forma se descubre la agricultura, ¿sí? No es que antes sabían cultivar, sino que gracias a que comían, caían las semillas, y después a lo que regresaban veían que algo creció, empieza como a verse esto, y la lógica las lleva como de alguna manera a sembrar. Entonces es de ese entonces que de alguna forma se le empieza a dar una atención a este suelo, porque claro, es una cuestión que empieza a dar de alguna forma vida, y les empieza a proveer incluso de alimentos. Y desde ahí se empieza como a decir, a ver, qué hay que hacer, qué es, cómo funciona. Y empiezan a cultivar, no es como ahora que es lo normal, ¿no? Para nosotros es muy normal que ponemos una semilla y tiene que nacer. En esa época era como, vamos probando a ver qué pasa, y es en donde empieza a tomar el suelo su importancia. Entonces, igual aquí en el texto nos habla de que esta evolución, ¿no? Sobre el tema de la agricultura o de cultivar, más bien se dio en el periodo neolítico, ¿sí? Este periodo más o menos aparece hace 9000 años antes de Cristo, y claro, más bien toda esta cuestión se basa en una idea o en algo que era útil. Entonces se empieza a estudiar de alguna forma el suelo y a entender el tema de la agricultura. No es que todo el tiempo la gente supo un montón de cosas. Después de eso, igual como van avanzando estos grupos ya más sedentarios en una zona, no solo se le da como esta utilidad de cultivar, sino empiezan como a sacarse algunas otras cuestiones del suelo. Como vimos en geología, hay diferentes tipos de rocas, por ejemplo. Entonces, no sé, se descubre la arcilla, se descubre que es moldeable, empiezan a hacer, no sé, utensilios, vasijas, no sé, esas cositas, esas cerámicas que han visto, y se empieza a descubrir de alguna forma como dentro del suelo existen diferentes elementos con diferentes utilidades. Ya no solo sirve para cultivar, sino ya nos sirve, por ejemplo, para hacer otro tipo de utensilios también. Y esto más o menos se da principalmente en Mesopotamia y Egipto, hacia el año, hace 4000 a 5000 años antes de Cristo, en ese periodo. ¿Sí? Y de esa manera el concepto de suelo es un poco más utilitario, es decir, en base a sus usos, y se hicieron, como ya en esta época, clasificaciones del suelo. Ahora, no se sabe si las clasificaciones eran buenas o malas, pero se hicieron en función de para qué le servía a la gente. ¿Sí?
En China también empiezan a aparecer estas clasificaciones y lo dividen como en 9 clases, según la capacidad de dar cosechas. Entonces, dependiendo del tipo de cosecha que la gente obtenía en esas épocas, le empiezan a dar como una clasificación, suelo tal, 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 y le dan 9 tipos de clasificaciones o identifican 9 tipos de suelos, según estos criterios. Ahora también en otras ocasiones se utilizaban criterios como el color, es decir, si es más marrón, si es más negro, si es más gris, dependiendo del color, también se lo hacía de alguna forma una clasificación. Incluso este autor habla un poco también de estas clasificaciones o de este estudio del suelo, que se habla incluso desde la religión. Si ustedes ven la Biblia, igual data de años atrás, entonces dentro de este Antiguo Testamento también se habla de la tierra, ¿sí? Y se la clasifica como en tierra de regadío, ¿sí? O para riego, y en tierra de secano, no sé para qué servía. Pero también se la clasifica dentro de este texto. Entonces, en este sentido vemos que las antiguas civilizaciones de diferentes lugares, igual yo me imagino que debió haber una forma de funcionamiento igual acá en América. Entonces, de acuerdo a las civilizaciones, se iba haciendo como observaciones más empíricas de lo que ellos podían ver, de lo que para qué les sirve, cómo puedo utilizar este suelo, y lo iban clasificando y lo iban como estudiando de alguna manera. De ahí cuando ya en 1840 más o menos, donde este científico, von Liebig, publica La química y las relaciones con la agronomía, entonces este libro, digamos, es como un hito o un pie que permite de alguna forma distinguir en el suelo una parte orgánica y una parte mineral, ¿sí? Y en este sentido, al suelo se lo empieza a considerar como una reserva de nutrientes para las plantas. Entonces vemos cómo el desarrollo de la humanidad también permite que el desarrollo del conocimiento sobre lo que nos rodea y el avance científico vayan dándole como forma a esta, llamémosla ciencia, a la edafología, y nos vaya permitiendo entender de mejor manera qué es el suelo. O sea, el mismo hecho de dar este paso significativo de considerar que contiene nutrientes para las plantas era como un paso cualitativo en el desarrollo del conocimiento del suelo. Y este científico justamente es quien empieza a observar que las plantas absorben minerales de este lugar, del suelo, y además que el humus es materia orgánica que se encuentra en el suelo y que es transitoria porque no se queda, sino que es cambiante, va cambiando. Y además de eso existen estas sales minerales. Entonces se van encontrando otros componentes en el suelo y ya no desde una visión solamente, me sirve para esto, sino de entender qué nomás pasa ya científicamente. Y en base a esto, además, en el 42, yo creo que es importante citar esto, se crea como esta industria de los fertilizantes. Ahora, esto sí es bien cuestionable, el tema de los fertilizantes, que si bien es cierto, ayudan a que las plantas crezcan mejor, las bases que tenían en un inicio los fertilizantes eran de alguna forma químicos sumamente tóxicos. ¿Sí? Si en 1842 crecen o se descubren los fertilizantes, ya en 1900, para 1960 me parece, más o menos, en cambio ya hay estudios en donde estos fertilizantes, que quizás en un inicio no eran tan nocivos, se vuelven cada vez más nocivos, y se descubre que hay esta contaminación tóxica no tan visible que hasta la actualidad la tenemos en los diferentes alimentos. O sea, el estudio del suelo, si bien es cierto, contribuyó a un montón de cosas, ya el hecho de querer fertilizarlo de alguna manera fue generando cuestiones tóxicas o contaminación como los fertilizantes, que igual vamos a ver dentro de contaminación del suelo. De ahí, igual un desarrollo importante se descubre en la escuela, o se da en la escuela rusa, ¿sí? Ahí este nombre ruso da
Kucher. Entonces, en 1877, en Ucrania hay una sequía que fue realmente catastrófica para esta población, ¿sí? Y en ese sentido, esto hace que igual se piense sobre un montón de cuestiones, y en ese sentido justamente se financia a un grupo de científicos para que puedan estudiar justamente los terrenos y cuál fue el efecto sobre estos terrenos, cuál fue el efecto de la sequía. Y de esa manera que estos científicos que están destinados como a estudiar esta sequía que hubo en Ucrania, que afectó gravemente, digamos, a la población, estos científicos deban buscar unos remedios para este suelo que obviamente por la sequía debió haber sufrido erosiones y un montón y pérdida de suelo como tal. Y en ese sentido, este señor Dokuchev, que era geólogo en sí, y tenía además conocimientos geobotánicos, lo que hace es como interesarse un montón por este tema y empieza a estudiarlo de alguna manera con más profundidad. Entonces, si vemos, estos son como los primeros indicios, un poco para el tema de remediación de suelos, ¿sí? Si se dan cuenta, porque fueron de alguna manera estas catástrofes que le suceden a la humanidad, las que provocaron que la gente se interese en buscar remediar este suelo, a ver, ¿cómo me recupera el suelo? ¿Cómo lo remedio? ¿Qué hacemos para que produzca? Porque después de la sequía, obviamente debió quedar devastado, y se empiezan a dar como los primeros indicios para la evolución de la edafología en cuestiones de remediación. Y es así que la remediación se añade de alguna manera a la edafología. Ahora yo le estoy dando como en resumen, porque aquí dice un montón de cosas, ¿ya? Además de eso también, gracias como a estos estudios en Rusia, en diferentes sectores, en llanuras, etcétera, etcétera, se empiezan a dar cuenta que hay incluso rocas iguales en climas distintos, ¿sí? Y también se dan cuenta que las rocas que, digamos, de alguna forma tienen la misma composición, sometidas a diferentes condiciones climáticas, pueden dar diferentes tipos de suelos. Y es así que empieza de alguna forma a conocerse o a estudiarse o a desarrollarse los tipos de suelo que se conocen en la actualidad. Y por lo tanto, ya se cambia como el modo de ver a este suelo y se lo empieza a estudiar de una manera distinta. Ahora este científico, Dokuchev, lo que hizo es establecer una clasificación de estos suelos según el potencial agrícola, ¿sí? Porque si vemos está muy relacionado con el agro, el tema del suelo, entonces en función de eso siempre se lo ha estudiado. Y para eso ya utiliza métodos un poco más avanzados como las correlaciones geográficas, en base a que se encontraron que suelos distintos, que rocas distintas daban suelos distintos en diferentes ambientes. Entonces empiezan a utilizar estas correlaciones más geográficas y según esto, o dependiendo de cómo el suelo esté distribuido y cómo estén los ambientes. Por lo tanto, o lo que sí era Rusia en este sentido, era un país en donde se podía hacer este tipo de estudios, debido a que tenía diferentes latitudes, longitudes, formas y zonas distintas. De ahí, de Kuchev, en base a las influencias o en base a los estudios de von Humboldt y de Darwin, y viendo los métodos que estos utilizan en armonía o en visión armónica con la naturaleza, ve que no está el suelo aislado. Entonces, en ese sentido, empieza como a ampliar su enfoque, su visión. Y en la escuela rusa es en donde se empieza a generar una teoría más evolucionista sobre el suelo. Sí, porque si ustedes saben o conocen un poco los estudios de Humboldt y de Charles Darwin,
más están enfocados en el evolucionismo. Entonces, esta escuela es ampliamente influenciada por estos dos pensadores. Ya el suelo también se lo empieza a estudiar de esta manera, más evolucionista. Y esto fue como bastante bien aceptado dentro de la academia de esta época y se dejó de ver como al suelo como un cuerpo independiente o como una cosa aislada y se lo empieza a ver más como una cuestión dinámica. Cuando hablamos de dinámica, en constante transformación, en constante movimiento y que además tiene principios para poderse desarrollar, ¿sí? Cuando se habla de principios ya quiere decir que son cosas generales que pasan en todos los suelos para su desarrollo. Sin embargo, para este científico de Khrushchev, la vegetación era un factor de formación, pero lo más importante para la formación del suelo eran los climas, ya que el clima era el que producía degradación de los suelos o incluso proliferación. Ahora en la actualidad vemos que la vegetación es muy importante para formar ciertos tipos de suelos, es decir, los suelos fértiles. O sea, la vegetación es sumamente importante porque la materia orgánica le contribuye un montón. Y el mismo hecho de que haya incluso materiales o organismos vivientes dentro del suelo, a este le aportan también nutrientes y le aportan dinámica. Por ejemplo, los animalitos chiquitos, las lombrices, los gusanitos que nos encontramos, le ayudan a que este cuerpo dinámico de alguna manera pueda desarrollarse. Ahora también sobre no solo influyen en la vegetación y el clima, sino también los fenómenos, ¿no es cierto? Los fenómenos naturales que pueden estar sucediendo. El mismo hecho de que exista la lluvia, por ejemplo. La lluvia es un factor que puede permitir el intercambio de nutrientes, intercambio de materiales, porque es el agua la que arrastra, o incluso el desgaste del suelo, porque justamente esta arrastra toda esta materia de un lugar a otro. Otros factores importantes dentro del ambiente pueden ser el aire, ¿sí? Entonces el aire también permite que este suelo vaya o desgastándose o vaya transportándose de un lugar a otro. De esa manera es como, de alguna forma, en Rusia empieza a generar esta ciencia y empieza a divulgarse el tema de la edapología a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces ya empiezan a hablarse o a difundirse toda este conocimiento, estas teorías, la metodología que se usó incluso para el estudio a lo largo del planeta. Y es así que, digamos, de alguna forma, esta ciencia, llamémosla ciencia, esta ciencia empieza a tener un conocimiento, teorías, principios físicos fundamentales para el estudio del suelo como tal, ¿sí? Y de esa manera la edafología se va complejizando cada vez más y vemos que ahora estudia un montón de cosas, hasta el tema de remediación, pero vemos que no fue como de un día para el otro, sino ha tenido todo un desarrollo histórico en función incluso de las necesidades de los seres humanos y de la utilidad de los seres que le dieron los seres humanos a este suelo. Y cómo al ver cómo iba cambiando, interactuando, se fue desarrollando cada vez más conceptos, se fueron desarrollando cada vez más formas de estudiar y métodos de entender a este suelo, métodos incluso de nutrir este suelo, métodos de conservar el suelo y métodos de remediación del suelo, que es lo que vamos a ver un poco en la materia. No sé si hasta ahí esta historia está como clara. Sí, a ver, según mi contabilizador de tiempo, falta un minutito ya para que se cierre la sesión y toca volver a entrar. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer ahorita la pausa de los 10 minutos y en 10 minutos nos vemos, es decir, a las 10:45, ¿sí? Ah, no, 10:55, pero ahorita son 10:45, ¿sí? Entonces hagamos la pausa aquí porque ya mismo igual se me cierra la sesión y volvemos y seguimos viendo un poco más sobre la edafología. Igual si tienen preguntas, nos hacen eso. Mientras igual voy a guardar el video.
Entonces regresamos en 10 de receso.